Dejaré que tú cuides al niño, ya que me preguntaba qué quiso decir. Thomas dijo algo increíble, aparentemente estaba aprovechando nuestra separación actual para vivir con su pareja. Quería divorciarse de mí justo después de que mi madre falleciera para casarse con él. Tenía 23 llamadas perdidas de Thomas en mi teléfono móvil, pero pensé que sus acciones fueron despreciables y no respondió, simplemente bloqueó su número. Sin embargo, Thomas fue persistente, incluso envió mensajes de texto a través de las redes sociales que normalmente nunca usa. Fue entonces cuando decidí luchar contra Thomas. Bien, si así es como lo quieres, te mostraré el infierno, Thomas, ¿quién? Ni siquiera asistí al funeral de mi madre y estaba planeando una cita con su amante. No merecía ninguna simpatía. Estaba decidida a devolverle el doble por todo lo que nos había hecho. Mi nombre es Sandra, una trabajadora a tiempo y ama de casa. Mi familia está formada por mi esposo Thomas, un año mayor que yo, y nuestra hija Margaret, de 16 años, que estudia en la secundaria. Vivíamos en un pequeño apartamento en el campo. Me casé cuando tenía 23 años, pero después de descubrir que era infértil, nos tomó 5 años de tratamientos de fertilidad para finalmente tener a nuestra tan esperada hija, pero después de que nació Margaret, tuve problemas con ser madre primeriza. Poco a poco perdí la tranquilidad y dejé la empresa para la que trabajaba temporalmente para convertirme en ama de casa a tiempo completo en nuestra sociedad. Cada vez que Margaret se enfermaba, llamaban a su madre para que la acompañara al hospital. Esto fue lo que me llevó a dejar mi trabajo. No fue que odiara cuidar de Margaret, sino que mi jefe indirectamente me sugirió que renunciara y no pude soportarlo y huí. Al final, quedarme en casa todo el tiempo parecía deprimente, así que puse a Margaret en la guardería y comencé a ganar un poco como trabajador a tiempo parcial. Tanto Thomas como yo no podíamos olvidar las dificultades de 5 años de tratamiento de fertilidad y finalmente decidimos tener solo Margaret. La primera vez que noté que algo andaba mal con Thomas fue cuando Margaret estaba en la escuela primaria superior. Para elegir la mejor escuela, Thomas ganaba lo suficiente para que pudiéramos vivir cómodamente incluso conmigo como ama de casa y además yo estaba dispuesta a usar mis ahorros de antes del matrimonio o mis ingresos intactos a tiempo parcial para los fondos de educación de Margaret, pero Thomas estaba rotundamente en contra. No, él era inflexible. En su negativa a permitir que Margaret tome los exámenes. ¿Cuál es el punto de un examen de ingreso a la escuela secundaria? Déjela ir a una escuela secundaria normal. Eso es suficiente para Margaret. ¿No es el examen de ingreso algo para hijas de presidentes de empresas o algo así? No importa cuánto lo intenté, convencerlo. Thomas se negó obstinadamente y finalmente perdió la paciencia. Le dije a Margaret que puedes tomar el examen si quieres. Quiero apoyar lo que quieres hacer, solo concéntrate en tus estudios sin preocupaciones, pero Margaret solo sacudió la cabeza, arrepentida, probablemente odiaba vernos discutir sobre su futuro. Fue entonces cuando me di cuenta de que no debería mostrarle este lado de nosotros a nuestro hijo. Empecé a tener mucho cuidado de no entrar en discusiones intensas con Thomas por el bien de Margaret, lo que marcó el comienzo de una vida caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de Thomas. De repente confesó que nunca le gustó mi cocina después de nuestra discusión sobre el examen de ingreso. Parecía que ya no se contuvo, comenzó a criticar sin importarle. Por ejemplo, comenzó a decir que no le gustaba la salsa de guasro, que siempre odiaba los tomates en sus sándwiches. Siguió hablando de eso durante la cena, haciéndome sentir bastante mal, así que de mala gana dejé de agregar tomates, que solía hacer que los platos se vieran bien, y zanahorias, que también dijo que no le gustaban. No se ve bien y pierdo el apetito, respondí a sus pedidos, pero a eso tiró el almuerzo que hice. Harto de sus constantes quejas finalmente exploté de ira. Entonces salgo a comer. Si te vas a quejar tanto, gané, no volveré a hacer tus sándwiches. Y desde ese momento dejé de hacer sándwiches para Thomas por completo. Un punto de inflexión llegó un tiempo después, cuando Margaret, que asistía a una escuela secundaria pública, estaba a punto de enfrentar los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. A pesar de asistir a una escuela pública, ella participó. Era una persona diligente en todos los aspectos e incluso se desempeñaba como vicepresidenta en el consejo estudiantil, aunque a regañadientes la había obligado a renunciar a los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. Esperaba que esta vez pudiera asistir a la escuela secundaria de su elección.
Cuando le pregunté sobre su escuela secundaria preferida, nombró una escuela privada reconocida dentro del estado. Yo no estaba. Estoy seguro de que debería decirlo, pero realmente quiero ir aquí, es una prestigiosa escuela de tiro con arco y trabajaré duro para lograrlo. Asentí enfáticamente ante las palabras de Margaret. Margaret había comenzado a complacer a su padre. Thomas siempre se ponía en último lugar y rechazaría ofertas. Comprar libros o ropa que ella quería, está bien, incluso cuando se los di como regalo de cumpleaños, parecía disculparse al ver a mi hijo así, me llenó como madre con una sensación de impotencia, por eso quería hacer realidad su sueño hablado con valentía. Ella dijo que podíamos permitírnoslo con mis ahorros y mi seguro educativo, sin embargo, cuando le informé a Thomas sobre las aspiraciones educativas de Margaret, como era de esperar, él se negó rotundamente. De ninguna manera asistir a una escuela secundaria privada en el estado significa que no puede viajar desde aquí, por lo que necesitará un dormitorio. O un apartamento, cierto, no lo permitiré, es un desperdicio de dinero. Tú también te opones a sus exámenes de secundaria, ¿por qué siempre dices esas cosas? ¿No merece vivir su vida como quiere? Pero mis palabras parecen no tener ningún efecto en Thomas, suspiró teatralmente y exclamó que no hay escuela privada ahí. Vivir sola como estudiante de secundaria es una pérdida de dinero si ella no va a una escuela secundaria pública local. Ya no los apoyaré económicamente. En ese momento me quebré. Está bien, hazlo a tu manera, pero no te quejes de lo que sea que decidamos hacer. Lo resolveré para que sigan adelante y presenten su solicitud para la escuela secundaria. ¿Quieres? No hay necesidad de que te comprometas esta vez, está bien, haz lo que quieras. Animé a Margaret nuevamente, pero parecía preocupada, pero dudó aún así, le aseguré repetidamente que estaba bien y parecía que Margaret había tomado una decisión la primavera siguiente. Margaret ingresó con éxito a su madre de primera elección en la escuela secundaria. Lo logré. Como loca, aunque hubo momentos difíciles, ella lo había hecho bien, sin embargo, Thomas, al no celebrar este logro, dijo algo horrible como lo prometiste, cuidarás de Margaret y de ti mismo de ahora en adelante, ya no contribuiré a los gastos del hogar y así de simple declaró fríamente su Margaret se mudaría pronto a la residencia de estudiantes de la escuela secundaria sabiendo que mi etapa de crianza estaba llegando a su fin y ya había decidido trabajar como empleada regular en un hospital donde trabajaba un conocido. No creo que tuviera dificultades económicas, por lo tanto, las palabras y acciones de Thomas ya no me molestaron. Habían pasado meses desde que Margaret comenzó la escuela secundaria, se había adaptado a su nueva vida y me alivió saber que estaba trabajando a tiempo parcial, similar a tiempo completo. Horas de tiempo en un hospital donde un conocido trabajaba con la expectativa de convertirse pronto en empleado de tiempo completo. Pensé que no tendríamos problemas económicos, por lo que las palabras y acciones de Thomas ya no me molestaban, aunque Thomas y yo aún no nos habíamos divorciado. Había estado viviendo separados durante meses después de que él se mudó a un apartamento diferente. Estaba ocupada con mi nueva vida, pero me di cuenta de que podía vivir sin Thomas. Planeaba divorciarme de él tan pronto como todo estuviera listo. Supuse que Thomas no querría continuar con esta separación. Siempre creí que esta separación terminaría de una forma u otra. Fui a la oficina de la ciudad para obtener los papeles del divorcio, pero luego recibí noticias devastadoras de citas. Mi madre en casa había fallecido cuando recibí la llamada de mi padre. Me sorprendió tanto que me desplomé. Mamá siempre había estado frágil dentro y fuera de los hospitales desde que yo era joven. Recordé haber orado con papá por sus cirugías exitosas. Aceptar que papá había perdido a su compañero de toda la vida parecía completamente derrotado, y abatido, claramente carecía de la fuerza para actuar como representante de la familia en el funeral, así que di un paso al frente para asumir ese papel, siendo hijo único, no había nadie más que pudiera hacerlo. Papá sonrió débilmente ante mi oferta que sería de gran ayuda, dijo con voz débil, no le habíamos contado a nadie sobre nuestra separación, ni siquiera a papá ni a nuestros conocidos, así que pensé que sería mejor invitar a Thomas al funeral. Rápidamente le envié un mensaje de texto con detalles sobre el fallecimiento de mamá y los arreglos del funeral, como se esperaba, no hubo respuesta el día del funeral.
Thomas no apareció y Margaret, que había regresado a casa para la ocasión, murmuró que es lo peor, incluso el padre que parecía tan frágil estaba enojado. Insultado por su esposa e hija, tenía mis propias quejas contra Thomas, pero ahora no era el momento para eso. Ustedes dos siento lo mismo, pero ¿quieren despedirla con caras enojadas? Mamá siempre decía que nada puede superar una sonrisa. ¿Situación? ¿Qué estaba pensando mientras yo reflexionaba en silencio? Thomas, sin que se lo pidiera, comenzó a hablar con volubilidad. Déjame decirlo simple, estoy planeando salir con mi novia. Ella es más joven y más linda que tú, aparentemente. Él estaba viviendo con su amante usando nuestra separación a su favor y quería divorciarse de mí justo después de la muerte de mi madre para poder casarse con ella. He oído que la separación a menudo se trata como un divorcio, lo que hace difícil reclamar una pensión alimenticia por infidelidad después, pero para mí esas cosas ya no importaban. Oh, realmente haz lo que quieras. Respondí y colgué el teléfono 3 días después. Tenía 23 llamadas perdidas de Thomas en mi teléfono móvil pensando en lo despreciable que era. No respondí y bloqueé su número cuando se dio cuenta de que no iba a contestar el teléfono y comenzó a enviar disculpas. Thomas había declarado abandonarnos a Margaret y a mí en el momento del funeral de mi madre y además estaba planeando una parcela con su amante. Mercy era innecesaria para alguien como el que nos había maltratado. Decidí devolverle el doble por todo. Lo que había hecho inmediatamente, le envié un mensaje de texto a Thomas. Nos vemos mañana. Al día siguiente esperé a Thomas en el café donde habíamos acordado encontrarnos. Unos minutos más tarde, Thomas llegó apresuradamente, su rostro estaba pálido y claramente agitado. No tenía nada que decirle, así que simplemente lo miré en silencio o quizás con desprecio. Thomas, nervioso por mi actitud inusualmente explícita, lentamente comenzó a hablar. Realmente lamento no poder asistir. El funeral de tu madre, pero hay una razón por la que estoy un poco conmocionado. ¿Y qué pasa si la cirugía es la única opción? Entonces simplemente hazlo. ¿Qué tiene eso que ver con cualquier otra cosa? La cara de Thomas se retorció de angustia cuando respondió que es un procedimiento quirúrgico complejo que no se puede realizar en un hospital normal, por lo que será costoso y el seguro no lo hará. Para cubrirlo, según Thomas, se trataba de una operación médica avanzada que tuvo que pagarse enteramente de su bolsillo. Su familia decidió retirar dinero y Thomas tuvo que contribuir con unos $10,000. Me sorprendió cómo podía inventar semejantes mentiras con tanta facilidad. Lo entendí, pero era un tema completamente diferente. En primer lugar, el momento de la enfermedad de su pariente inmediatamente después de la muerte de mi madre es sospechosa y es realmente una enfermedad que requiere tratamiento médico. ¿Avanzado? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuánto costará la cirugía en total? Mientras lo presionaba con mis pensamientos, Thomas tropezó con sus palabras y se quedó en silencio, siendo mi familia. Terratenientes locales muy conocidos tenían ahorros cercanos a $1 millón, lo cual yo sabía, aunque Thomas tal vez no conocía los detalles. Él sabía que mi familia era rica, así que sospeché que buscaba la herencia, dado su comportamiento pasado. No podía confiar en él, incluso si él realmente necesitaba una cantidad significativa de dinero para un problema médico. Suspiré exageradamente y luego continué. Reconsidere por favor. Su rostro estaba contorsionado, claramente desesperado por cambiar la situación. Hablé de nuevo con más firmeza. Ya no puedo tener ninguna esperanza de un futuro contigo. Si lo sientes, por favor continúa con el divorcio. Diciendo que me levanté, pagué solo por mi café y se fue. Esa noche Thomas apareció inesperadamente en nuestra casa. Oye, sé que estás allí, abre la puerta. Cuando Thomas se fue para comenzar nuestra separación, dijo que nunca volvería y dejó las llaves, por lo que, naturalmente, no pudo entrar. Sin embargo, en ese momento estaba en el baño y no noté la llegada de Thomas. Parecía que Margaret había respondido en su lugar y cuando noté que algo fallaba y fui a la puerta principal, vi que los dos. Margaret estaba en casa para las vacaciones de verano y había estado quedándome con nosotros desde el funeral. Lo que vi fue a Thomas disculpándose profundamente y a Margaret standing tall mirándolo. ¿Qué está pasando, Thomas? ¿Qué estás haciendo aquí? Thomas miró hacia arriba pidiendo perdón. Por favor, te lo ruego,
¿puedes prestarme $10,000 como un anticipo sobre la división de propiedad? Pensé que había venido a disculparse, pero todavía estaba pidiendo dinero. Quedó claro que a Thomas no le importaba, o a Margaret frustrada. Casi dejó que mi ira se apoderara de mí, pero logré contenerme. Grité y lo ahuyenté, pero sabía que huir ya no era una opción. Por el bien de Margaret, esta separación debía resolverse rápidamente. Después de respirar profundamente para calmarme, le dije a Thomas: eso es irrelevante ahora. Ya te dije que no te ayudaría. Fuera de eso, manejamos el funeral de mi madre con mi pariente y usted no estuvo involucrado, por lo tanto, no veo ninguna necesidad de cuidar a un pariente suyo. Nunca he conocido a Thomas. Pareció perder las palabras en respuesta, como si no tuviera nada para responderle. Thomas siempre había sido indiferente a mis asuntos familiares, ya fuera hospitalización o funerales, pero ahora que estaba en un aprieto quería mi ayuda, lo cual era demasiado conveniente al darme cuenta de que nada de lo que dijera me haría cambiar de opinión. Thomas se volvió hacia Margaret. Margaret, también le dices a mamá, un pariente de la familia de tu padre también. Vamos, por favor, eres de buen corazón. Te sentirías mal si supieras que un miembro de la familia está enfermo. En algunos momentos Thomas se puso hablador y ahora estaba aferrado a la hija que intentó abandonar por su amante sin haber pagado ni siquiera la escuela secundaria. Sentí que me dolía la cabeza. Soporté mucho por el bien de Margaret, pero tal vez hubiera sido mejor divorciarme. Ahora me preguntaba qué estaba pensando Margaret. Tal vez se conmovería con las palabras de su padre y trataría de persuadirme, pero por muy vergonzoso que fuera para mí tener siquiera consideré que por un momento Margaret respondió con una expresión resuelta: ¿quién eres? Tanto Thomas como yo quedamos atónitos por su respuesta. No fue rechazo ni consuelo, sino una negación de su existencia misma. Mirando el rostro sereno de Margaret me sentí aliviado, impresionado por la fuerza de mi hija mayor. Margaret, continuó sin mirar a Thomas, dijiste que le dejarías el niño a mamá, así que esencialmente abandonaste tus derechos de paternidad, te divorciarás de mamá y te irás con tu amante, ¿no es así? Parecía que Margaret había escuchado por casualidad mi conversación telefónica con Thomas. Pensé que había sido discreta, pero ella debe haber tenido sus propios pensamientos acerca de que su padre no asistió al funeral de ella, un hombre que estaba separado e infiel, diciendo que no la necesitaba. No era más que un extraño. Ella lo declaró, un extraño que dejó a Thomas completamente devastado, congelado en su lugar. Margaret suspiró profundamente y lo fulminó con la mirada. Después de todos los obstáculos que has puesto en mi camino, no intentes actuar como un padre ahora. Para mí el único padre es mamá. No me importa sobre alguien que ni siquiera se presentó al funeral de mi querida abuela. Thomas permaneció inmóvil por un rato, pero poco a poco pareció captar las palabras de Margaret, levantándose con una mirada furiosa y mirando a Margaret: niña ingrata, ¿sabes cuánto me he sacrificado por si vas a decir eso? Entonces paga todas las cuotas escolares que pagué hasta la escuela secundaria. Algo más. Se acercó a nosotros. Margaret, sintiendo miedo, dio un paso atrás, pero justo en ese momento escuchamos la sirena de un coche de policía y lo vimos detenerse frente al apartamento. Thomas detuvo su avance y lentamente se dio la vuelta afuera. Las personas a las que me enfrentaba eran nuestros vecinos, sus expresiones incluso más desalentador que el de Thomas. Atrapado en la conmoción con Thomas, no me había dado cuenta de que dejé la puerta principal abierta. Las paredes del apartamento son delgadas y muchas personas estaban en casa durante las horas de la noche. Un vecino que escuchó el daques aparentemente llamó a la policía. Cuando Thomas se dio cuenta de que la policía estaba allí para ayudarlo, se puso visiblemente nervioso y perdió toda su bravuconería anterior. Siempre he tenido una buena relación con mis vecinos y cuando mencioné el funeral de mi madre, incluso dijeron: por favor, presentemos nuestros respetos para que asistieran. Al notar que Thomas estaba ausente, les expliqué con franqueza. Recordando cómo habían condenado unánimemente la ausencia y el comportamiento de Thomas recientemente, no fue una sorpresa que llamaran la policía. Cuando lo escucharon causar una escena, Thomas siempre decía que las relaciones vecinales eran innecesarias, pero en ese momento estaba agradecido por nuestra comunidad secreta y la policía no abandonó irresponsablemente la escena sin resolver. Thomas trató desesperadamente de aclarar el malentendido. Yo soy el jefe de esta casa. ¿Qué pasa con que un esposo regrese a la casa de su esposa e hija?
Esto es solo un pequeño desacuerdo familiar, nada que deba molestar a la policía, eso es lo que estaba alegando. Su sincera súplica solo provocó un coro de alcohol entre los espectadores. El oficial calmó a los multitud y luego me preguntaron si las afirmaciones de Thomas eran ciertas. Respondí honestamente. Me da vergüenza decirlo, pero actualmente estamos separados. Incluso preparé los papeles del divorcio. El oficial creyó mi historia y le ordenó a Thomas que regresara a su residencia actual. Los vecinos que habían estado observando desde la distancia emanaron y ya Thomas todavía parecía ansioso por discutir pero le dije que esto no resolvería nada. Además, cuando nos separamos, esta casa fue transferida a mi nombre y he estado pagando el alquiler. No entres simplemente. No tuvo respuesta a eso. Margaret luego intervino haciéndose eco de mi sentimiento oficial. Tengo miedo de este hombre que pareció ser la gota que colmó el vaso. La policía reconoció la necesidad. Consulté a un abogado sobre el incidente y decidí proceder con el divorcio buscando su asistencia dada el comportamiento de Thomas. Una discusión directa parecía improbable. El abogado estuvo de acuerdo confirmando que mi decisión era correcta. Finalmente llegó el día de hablar con Thomas nuevamente. Parecía abatido pero le entregué los documentos sin ceremonias sin decir una palabra. Thomas los hojeó desconcertado al principio pero su expresión cambió para uno en estado de shock. Espere. ¿Qué es esto? ¿Cómo se enteró de esto? El documento detallaba un reclamo de compensación contra Thomas y su amante. Si la suegra hubiera fallecido, Sandra heredará algo. Bien, solo sacúdela un poco y probablemente querrá conformarse con dinero. Será más fácil para nosotros casarnos. ¿Qué tal conseguir alrededor de $10,000? La historia sobre la necesidad del dinero para el tratamiento médico avanzado para un familiar enfermo era una mentira, era un escenario ficticio creado para estafarme dinero. Me había sentido incómodo con toda la situación después del funeral. Thomas había llamado con indiferencia, listo para romper, pero de repente Dawn se volvió desesperado. Sospeché que había algo más. El momento era demasiado conveniente, confiando en mi intuición justo después de la llamada de Thomas. Contraté en secreto a un investigador privado para realizar una verificación de antecedentes. Según su admisión, fue capturado brindando con su amante por las alegrías de nuestro 5º aniversario. Esto significaba que Thomas había estado teniendo una aventura durante 5 años, incluso antes de nuestra separación, cuando nuestro matrimonio aún no estaba en desorden. Esto significaba que podía reclamar una compensación frente a sus mentiras expuestas. Thomas comenzó a temblar, sus manos debilitadas dejando caer la pila de papeles sobre el escritorio. Sus ojos se quedaron vacíos, su boca se movía como si buscara palabras. Después de 5 minutos logró pronunciar: ¿qué hice? Me incliné hacia adelante como si hubiera estado esperando esas palabras. Le reclamaré $30,000 como compensación por la aventura y la angustia emocional que me ha causado, y a la otra mujer $10,000. Estas cantidades eran las máximas reclamables según las tarifas estándar. Thomas entró en pánico ante la suma considerable. No puedo pagar eso. Cuotas escolares y futuras de la universidad. Frente a la negativa de Thomas seguí adelante: si no cumples iré a la corte para hacer cumplir. Tu empleador será notificado y el monto será deducido de tu salario. Frente a esta realidad Thomas firmó de mala gana los documentos que mi abogado había preparado. Esto marcó el final de nuestra larga batalla. Después de que Thomas y yo nos divorciamos oficialmente y los asuntos financieros se resolvieron a través de la división de propiedad compensatoria. Thomas casi no tenía ahorros debido a la financiación de su amante, así que al final solo pude proteger los ahorros que había acumulado diligentemente. Naturalmente, Thomas terminó sin nada del divorcio, un golpe significativo para él. La preocupación de que su empleador descubriera que había estado pagando diligentemente la manutención de los hijos todos los meses. Margaret, como si para fastidiarlo, estudió mucho y fue aceptada en una prestigiosa universidad privada. Solo puedo imaginar el rostro de Thomas cuando recibió la factura de su matrícula. Su amante, poco después de pagarme la compensación, fue arrestada y condenada por cargos de fraude matrimonial. Resulta que ella tenía otros socios además de Thomas, prometiendo matrimonio a cada uno de ellos. Thomas realmente carecía de juicio. Thomas perdió el dinero y la amante de su familia, además de sus relaciones con parientes y amigos. No se habría aventurado en una aventura si hubiera sabido que le llevaría a tal desesperación. Careció de tanta previsión.
manutención infantil todos los meses. Aparentemente sus colegas y vecinos sabían de su situación y él enfrenta sus frías escaleras viviendo en la miseria. Nunca subestimes el poder de la red de chismes rurales. Thomas aprendió esto de la manera más difícil mientras yo regresaba a casa para ayudar a mi padre a llevar una vida pacífica algún día. Cuando mi hija se acercaba a su graduación universitaria, trajo a casa a un joven que parecía muy agradable: es mi novio. Papá se emocionó ante la perspectiva del matrimonio de Margaret y finalmente sentí una sensación de alivio meses después cuando ayudé a Margaret a ponerse el velo. El día de la boda me dijo con lágrimas en los ojos: mamá, gracias por criarme. Prometo vivir una vida feliz. Asistir a la boda de mi amada hija Margaret me llenó de alegría. Haberme separado de un marido terrible y ver a Margaret con su vestido de novia.